Hoy vamos a introducir Uruguay. Hola simpáticos jóvenes, hola a todos. Otra semana en Uruguay. Fueron las vacaciones de julio, la luna ocultó a Saturno, unos jóvenes se pasaron la pelota sobre Montevideo, se inundaron varias zonas del litoral oeste, hubo una bajante en un río de Salto, cambiaron la cafetera en una oficina, Martín quedó seleccionado para la campaña de un famoso diseñador, una moto se llenó de escarcha en Canelones, un uruguayo se casó en un casamiento masivo en Canadá, John C. se embromó una patita pero está mejor, unos niños aprendieron a hacer moñas caseras, Gonzalo hizo el saludo al sol en el Prado, un hombre vendió tortas fritas y un perro salchicha enfrentó a un lobo marino en Punta del Este. Otra semana en Uruguay. Uruguay! Un programa japonés envió 2 corresponsales a nuestro país y nos dedicaron 1 hora y media de programa que vi entero. Y si bien no entendí casi nada, por sus reacciones pude ver que les sorprendió los asados, que tengamos cuartos para hacer asados, la carnicería del súper, Casa Pueblo, que las chicas saluden con un beso, las materas y que tomemos el mate con agua caliente, ya que como recordarán, ellos toman el matechá frío. Además fueron a las termas, anduvieron arrastrados por un caballo sobre cuero de vaca y conocieron al padre de Forlán que les dio un paquete de las galletitas favoritas de su hijo que después les llevaron hasta Japón. También pasearon por la feria de Tristán Narvaja y en un momento el corresponsal encontró algo que no pudo explicarse para qué sirve. Por lo que compró uno para cada uno de los integrantes del programa a ver si adivinan. Cada uno dio sus teorías, pero ninguno se dio cuenta que era para que no pase el frío por abajo de la puerta. Qué loco, ¿no? Yo tengo hambre. Vamos a hablar sobre las comidas típicas de Uruguay. Nosotros para hacemos chevitos. What? Yeah. Bueno, estoy acá haciendo unos laburos ahí de agrimensura y encontré un montón de tréboles. Muchos hemos desperdiciado horas de nuestra vida buscando tréboles de 4 hojas sin éxito. Sin embargo, a los pocos minutos de haber comenzado la búsqueda, Juan Manuel encontró uno. Acabo de encontrar un cuatrébol. Sí, y en el correr de la tarde encontró un total de 7 tréboles de 4 hojas. Y cuando pensó que ya había perdido la gracia... Bueno, la búsqueda ha dado muy buenos frutos. He encontrado un trébol de 5 hojas. Sí, un trébol de 5 hojas. Saber si es pura casualidad que este trébol haya aparecido justo para el capítulo 50 es uno de los misterios de esta semana. El contorno de nuestro país siguió apareciendo en lugares extraños, como este puño, este churrasco o en esta foto. Por otro lado, una joven encontró una mancha en el piso de su cocina que claramente es la silueta de una bailarina. Pero entender cómo es posible que estas banderas estén flameando en sentido contrario en la terminal de Tres Cruces es sin lugar a dudas nuestro enigma de la semana. Marcelo, nuestro héroe de Tala, derrotó a Teleminator en varias oportunidades. Enfrentó epidemias y al malo de Scream y también les ganó. Sin embargo, esta semana se enfrentó a la FIFA y perdió. Se ve que puso imágenes de algún partido en el show de Marcelo 5 y lo sancionaron. Y es por lo tanto el momento ¡buu! De la semana. En pleno invierno es cuando más valoramos los días que está soleado y despejado. Por eso Manu y Vale le dedicaron una canción. Hoy es un día soleado, vamos a ir a pasear. Y en la escena musical de estas semanas, muchas bandas estrenaron videoclips. Sonia, sin revolución ni explicación. Portadores de hip hop, Somos tan modernos en mi país, en Uruguay, que nuestro delincuente usa
Lobo está. Algo cambiaré, pero no creo que quiera. Claudia Serpa. Siempre solo. Casi exilio psíquico. Si salgo a pasear, para de llover. Y las integrantes de SJ Female interpretaron Rather Be. Además, Ricky Musso sacó un disco nuevo y lo publicó entero en YouTube. Yo no pierdo, yo me dejo ganar. La Teja Pride tocó en Sofar. Una joven china tocó en algún lugar de Montevideo. Y Latin Boy, a quien hemos visto demostrando su talento en la calle, hizo su primer show en un centro cultural. Y los postulantes a crack de esta semana son esta joven que saca en handball de un modo muy particular, Piscoajito que se peina agitando la cabeza, el feriante que vendió como 20 salchichas al programa japonés, Manuela que con 14 años tiene mucha habilidad con las cartas, esta perra que está criando una gatita abandonada, esta joven que se quedó sin gas pero no dejó que nada la detenga y con una manta térmica inventó la silla térmica, esta perra que luego de acariciar a otra perra abre una puerta y se va, Rita, la hámster escapista que la semana pasada amenazaba con escapar y esta semana lo logró, y Sebas, que fue nuestro primer crack de la semana y hace unos días junto a un amigo demostró sus habilidades, despertando curiosidad y admiración en un grupo de niños. En un momento, Sebas hizo la triple vuelta al mundo y no pudieron contener su entusiasmo. Y es por lo tanto, una vez más, nuestro crack de la semana. Lo admiran y lo tiran al crack de la semana 50. Y nos vamos con los momentos WTF de la semana. El niño papelera, el sapo que maneja, estos auriculares que tienen orejas con movimiento. Y no sé si notaron, pero hubo varios salchichas en el capítulo. El que se peleó con el lobo, el que cría el gatito y los que nos protegen del frío. Qué loco, ¿no? Y hablando de loco, es muy loco haber llegado a los 50 capítulos. Son muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y sin contar los especiales de verano. Tengan piedad de nosotros, venimos a veranear. Así que gracias a todos los que hacen que esto exista y gracias YouTube por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en un par de semanas. Hoy es un día soleado. Despejado. Vamos a ir a pasar a Chevitos.